En pantalla vemos el Twitter de la presidenta de la República, Xiomara Castro de Celaya, un mensaje contundente dirigido a la Secretaría de Seguridad del país. Se cumplieron las 72 horas para esclarecer los crímenes. El próximo lunes 13 a las 6 de la tarde deben presentar resultados y propuesta para detener la escalada de violencia. Secretaría de Seguridad, Dirección de la Policía y Policía Militar, lugar, Casa Presidencial. Al banquillo de los acusados. Escuche bien, Luz Madrid. Yari Barahona y Orvin Flores en la cabina de HRN, La Voz de Honduras. Al banquillo de los acusados, el ministro de Seguridad, Ramón Savillón, y el comisionado nacional de la Policía, Sánchez, director de la Policía Nacional. Como cuando Yari Barahona y Orvin y Lucecita nos llevaban los padres de familia, nos decían, ahí, póngase de rodillitas. Si usted no me dice en qué falló y no me explica por qué, entonces lo voy a castigar. ¿Cree que va a pasar eso, Yari, Orvin? Buenos días. Bueno, le está dando una segunda oportunidad porque recordarán ustedes que el primer plazo vencía el viernes, es decir, ayer. Y les ha dado un tiempecito más y sin duda alguna que se les está agotando el tiempo a las autoridades de seguridad en nuestro país. Cuando estamos escuchando datos del Observatorio de la Violencia de que 10 personas mueren diariamente de forma violenta en el país, es decir, cada 24 horas estamos registrando en las diferentes morgues de nuestro país el ingreso de al menos 10 personas asesinadas, Orvin, sin duda alguna que tendrán que llevar una buena respuesta porque ya la gente está cansada por los altos índices de violencia. Así es, Yari y compañeros en estudio. Bueno, imagínense, usted ve ese tuit, ¿verdad? Sí. Un poco molesta la presidenta Xiomara Castro y creo que todo el pueblo hondureño estamos así a la expectativa y esperando también que estos funcionarios pues den respuesta a tanta violencia en el país. Y le consultamos, Ramón y Luz, a Migdonia Ayesta, directora del Observatorio de la Violencia, ante este tiempo que se le está agotando sin duda alguna a la Secretaría de Seguridad para dar respuestas por los altos índices de violencia. El lunes 13 de marzo a las 6 de la tarde están citados al banquillo de los acusados en Casa Presidencial por parte de la presidenta. Y yo aquí le voy a decir, hágase periodista por hoy, ¿qué le va a preguntar o qué le podía preguntar usted a las autoridades de seguridad? Sin duda, eso es algo que hemos estado esperando la ciudadanía. En primer lugar, porque siempre les hemos dicho que el Estado debe dar respuestas y debe establecerse una política criminal como respuesta del Estado para hacerle frente al delito, para las conductas criminales o constitutivas de delito. ¿Y por qué? Porque el Estado debe de, y hecho gobierno obviamente, protección de los intereses esenciales del Estado. Y es la vida de los ciudadanos. Y ahí es importante decirles de dónde venimos, que es lo que hacemos como observatorio, es que deben saber quiénes somos y dónde estamos parados. Estamos parados en un país más violento de Centroamérica y el segundo país más violento de Latinoamérica y el primero es Venezuela, aunque no nos querramos comparar. Desde el año 2004 hasta el 2022 se han perpetrado 83.364 muertes violentas homicidas. Eso significa que en Honduras es un problema vivir. ¿Por qué? Porque somos un país inseguro. El 89.9% de la población establece que este es un país inseguro y por lo tanto, vean ustedes, migran. Y que la mayor parte de las muertes violentas se produce con un instrumento que no lo han podido regular y es el arma de fuego. El 79.9%, y si quieren cerremos el dato, 80% de las muertes violentas se produce con arma de fuego. Los hechos ocurren en los espacios públicos donde todo el mundo ve, porque el delincuente no le tiene miedo ni a la población que lo puede ver y después definir quién es, ni a las autoridades que lo puede capturar. Porque el punto de eso es que la impunidad está entre 95 y 96%. Es decir, la gente sabe que tiene pocas probabilidades de que la justicia lo alcance y por lo tanto va a seguir delinquiendo. Y eso es el problema que se tiene, por ejemplo, con la investigación científica criminal que sustente, porque no es capture hoy e investigue después, es que sustente
la prueba científica, porque para eso sirve. Y que se identifiquen a las personas mediante indicios que están cometiendo un delito. Pero también es importante el funcionamiento del 911, porque volvemos que sirve de prueba científica. Las cámaras de seguridad y de videovigilancia no es que van a capturar a la gente, van a capturar el momento en que está cometiendo el hecho para que puedan los criminólogos y las criminalistas poder definir cuál es esta conducta y cuál es el modus operandi. Para eso es que sirve. Pero en 48 horas pueden decir quiénes fueron los responsables de las masacres, o de los homicidios múltiples, o de las muertes violentas de mujeres y femicidios. Pero tenemos que ir mucho más allá. Lo que necesitamos en el país no es otro estado de excepción. Lo que necesitamos es una verdadera política integral de convivencia y seguridad ciudadana, donde todos nos sintamos parte de las acciones que se van a desarrollar para mejorar el estado de cosas, es decir, la violencia, la criminalidad, la inseguridad. Y donde todos seamos parte, digo yo, trabajo conjunto con las instituciones del Estado. En este momento, como dicen ustedes, están llamando al banquillo a la Policía Nacional, pero esa no solo es responsabilidad de la Policía Nacional y la Policía Militar. ¿Y cuál es la respuesta de la Secretaría de Educación? ¿Y cuál es la respuesta de la Secretaría de Salud? ¿Cuál es la respuesta de la Corte Suprema de Justicia? Porque aquí el baile no solo es de uno, es de muchos. ¿Por qué? Porque la seguridad y la justicia tiene que ver con la Policía Nacional, con el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia. Porque si bien tenemos víctimas, tenemos victimarios, tenemos una conducta criminal, precisamente los delitos, pero también tenemos penas. Es decir, el Código Penal, aunque digamos que es el Código de la Impunidad, lo que pasa es que no se aplica, y ahí es donde está el problema. Bueno, la policía ahora utiliza mucho el término Ramón y Luz, de la percepción que tiene la población. Y hoy por hoy la percepción de la población es que la policía actúa y es eficaz cuando se trata de que han asesinado al hijo a una persona importante en nuestro país. Pero cuando son Juan Pérez o Mario Pérez, a esos no le paran bola. Esa es la percepción que tiene la población, es decir, que no dan una respuesta a todos los hondureños, sino que tendremos que tener un nombre y apellido, cuello y cuenta bancaria. Es lo que ha pasado siempre, y lo que le hemos preguntado también a las autoridades es por qué actúan siempre en menos de 24 minutos o 24 horas, mejor dicho, ellos actúan, licenciada. Sin duda, y los que capturan muchas veces son infragantes, y ahí es donde está el problema, porque siempre decimos, siempre nos están diciendo, estamos en proceso de investigación, y esos procesos nunca acaban con estos 83.364 muertes violentas, homicidas, y sin qué decir de la violencia doméstica, la violencia intrafamiliar, sin qué decir de la violencia sexual en Honduras. Hay que alarmarnos y hay que hacer algo, porque a los que más violan son a las niñas de 10 a 14 años. Del total de todas las violaciones en este país, el 50% es a ese grupo de edad, niñas entre 10 y 14 años. Y la pregunta es, ¿qué están haciendo? Por eso es que es importante que se gestione por resultados las acciones, porque el Estado lo que tiene que decirnos ante la demanda, es decir, ante lo que demanda la ciudadanía, ante todos los problemas en inseguridad que existen y las violencias que se presentan, ¿cuál es la respuesta del Estado? Y esa es la verdadera pregunta de la Presidenta de la República. Díganme qué están haciendo para frenar la violencia y la inseguridad en el país, porque el punto de la percepción es que puede que a mí no me haya sucedido, sino a mi hermano, a mi hija, pero el punto es que eso condiciona la forma de vivir de la gente. La gente ya no utiliza los espacios públicos porque ahí es donde matan, donde roban, donde lanzan los cuerpos desmembrados en bolsas, en sacos o en sábanas, donde queman. Imagínense en El Porvenir, un hombre que encierra a una mujer en su casa y la quema viva. Y la pregunta es, ¿y la comunidad qué pasó? ¿Y la autoridad qué pasó?
Y ahí es donde está el problema, porque lo que se requiere es dos cosas esenciales para mí. Sí, bueno, ahí está la participación de Migdonia Ayesta en este tema, al banquillo de los acusados, las autoridades de seguridad en nuestro país. ¿Qué están haciendo? Es la pregunta que le haría Migdonia Ayesta a las autoridades policiales y la que tendría que formularle la presidenta de la República. Y aquí nos envían un mensaje, un oyente, y lo que le diría a él es, dice, póngase a trabajar, Ramón Luz. Bueno, esto es lo que ocurre. Bueno, sí, es que así debe de ser. Yo creo que ayer don Marco Elio Girón en Día Político, Yari y Orbin, dijo que hay como 5 ministros que no están haciendo nada y que se deben de ir del actual gobierno. Ha cuestionado el accionar de los ministros, Luz. Claro. Y eso también debe de poner en perspectiva a la presidenta y a don Manuel Zelaya. Pues sí, que don Manuel Zelaya también toma las riendas en el gobierno. Por supuesto, ¿no? Y también la rendición de cuentas y la justificación del trabajo no debería ser un llamado de atención constante. Es algo que, claro, desde el momento que a nosotros nos contratan en cualquier lugar, tenemos que dar resultados. Correcto. Es algo lógico, algo que todas las personas saben. Sin embargo, pues vemos que algunos andan preocupados un poco con ese llamado de atención. No, y además, mire, yo no sé, pero yo creo que utilizar las redes sociales para hacer llamados de atención, si lo que va a hacer, los va a poner en riendas, si los va a poner que caminen en rectitud en todas sus acciones a los ministros. Presidenta, así como va a ser el lunes, mire, llámelos a todos, uno por uno, y que le rindan, pues, y que para eso fueron contratados. Bien, dejamos este tema. Gracias, Yari, Orbin, muy amables. Gracias.